20, 20, 10, 10. 10, 10. 20, ¿quién dispone de 20? Recurrente. Recurrente. Ministerio 20 y los otros 10, 10. 10, 10. Qué brillantes. Hay una actividad también de la Corte y esa es la razón y les pedimos que nos apoyen en esto. Bien, iniciamos la vista del recurso. No hay oferta de prueba, lo que significa que escuchamos los alegatos que sostienen la acción de nulidad y los escuchamos. Al recurrente de nulidad lo escuchamos en este momento. Muy buenos días. Con la venia de su señoría excelentísima, vengo en alegar por don Pedro Lavín Villalobos. Lo primero, solicito autorización a su señoría excelentísima para hacer una breve referencia a los hechos probados e inamovibles fijados por el tribunal oral. Muy bien. Permiso. El documento del Boletín Oficial del Ejército número 3550 del 20 de octubre de 2019, firmado por el general de brigada Pedro Pascual Robín, ordenó al pelotón Cazadores desplegar un pelotón para patrullar y proteger el edificio de la Gobernación Provincial de Chacabuco, ubicado en General San Martín, número 253 de la comuna de Colina. Ese día hubo manifestaciones cerca de la plaza de Colina y algunos manifestantes arrojaron objetos hacia las dependencias de la gobernación donde se encontraban militares. Ante esto, una patrulla de carabineros llegó al lugar, utilizó gas lacrimógeno y escopetas antidisturbios para controlar la situación. En medio de la confusión, la víctima, Carlos Javier Astudillo Ulloa, se encontraba en la plaza de Colina. Al ver la actuación de carabineros, lanzó una piedra hacia el furgón sin impactarlo. En ese momento, el cabo primero del ejército, Pedro Lavín Villalobos, sin advertencia previa, realizó un disparo con su arma, fusil M4 Colt calibre 5.56, apuntando a la pierna derecha de la víctima, que estaba de espaldas, hiriéndolo gravemente. La víctima sufrió múltiples lesiones, incluyendo una fractura en el fémur derecho, lesiones en arteria, vena y nervio femoral, entre otras. Estas heridas dejaron secuelas permanentes y requirieron numerosas cirugías especializadas y un largo periodo de recuperación. Se lo castiga como autor del artículo 15, número 1 del Código Penal y en grado consumado. Se aplica las atenuantes del artículo 11, número 6 y 9 del Código Penal. Por último, se le aplica la pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, más las costas, más accesorias, más costas. Bueno, este recurso, su señoría excelentísima, se basa en 4 causales. 3 causales principales del artículo 373, letra B, donde se pide la invalidación parcial más sentencia de reemplazo, y una 4ª causal subsidiaria en base al artículo 374, letra E, donde se solicita la invalidación de la sentencia y del juicio oral. La primera causal principal, referente a la calificación jurídica y la pena, dice relación en que el delito debió ser de violencia innecesaria con resultado de lesiones del Código de Justicia Militar. La segunda causal principal, respecto también a la calificación jurídica y la pena, en el sentido de que el delito debió ser lesiones simplemente graves por aplicación de la denominada ley Naín Retamal por un problema de ley penal en el tiempo, al que vamos a hacer referencia en un momento más. Tercera causal principal, respecto al concepto de agresión ilegítima de terceros en relación con el exceso intensivo. Y la cuarta causal, que es la causal subsidiaria, es por infracción del deber de fundamentación y valoración de la prueba de conformidad con las reglas de la sana crítica. Vamos de lo general a lo particular, refiriéndonos a la primera causal. En relación con los hechos acreditados por el tribunal en relación con el tipo penal de apremios ilegítimos. En primer lugar. Perdón, abogado, disculpe que le interrumpa. Invoca la letra B y la letra E del 1324. Perdón. ¿Sin perjuicio de que está admisible? Perdón, su señoría. 373, letra B, las 3 causales principales. B, o sea, violación de derecho. Sí, por error de derecho. ¿Por qué, digamos, en el sentido de sin perjuicio de la admisibilidad? Por sentencia contradictoria,
Sí, esa señoría excelentísima. ¿Sí? Las dos primeras tienen sentencias contradictorias. Ok, ya, gracias. Las dos primeras causales, por eso lo hicimos por separado. No, está bien, lo que pasa es que me llama la atención por qué estamos conociendo nosotros la letra B. Por la existencia de sentencias contradictorias de distintas cortes de apelaciones. Muy bien, gracias. Bueno, en relación con la primera causal, los hechos acreditados por el tribunal en relación con el tipo penal de apremios ilegítimos con resultado de lesiones, ¿a qué se refirió el tribunal? En primer lugar, que el sujeto activo se trataba de un funcionario público en ejercicio de sus funciones. En segundo lugar, las circunstancias del hecho de haberlo cometido con abuso del cargo, porque estimó que se determinaba el abuso al disparar un arma de fuego desacreditando o desatendiendo a las reglas del uso de la fuerza. Y en tercer lugar, que haya ejecutado el acto por el cual se infrinja intencionalmente a una persona lesiones o sufrimientos graves, ya sean físicos, sexuales, etcétera, como señala el tipo penal, que no alcanzan a constituir tortura. Aquí el tribunal no se pronuncia sobre los hechos probados para afirmar la presencia del tipo penal en el sentido que vamos a explicar, porque solo recurre a la distinción entre el tipo penal de apremio con el tipo penal de tortura, sin hacerse cargo en relación al aspecto subjetivo. Pongo mi atención en eso, en relación con la calificación jurídica. El tribunal sostiene que se subsume el tipo penal, en nuestro concepto, en base a dos errores. El primero, el tipo penal de apremios ilegítimos, en nuestro concepto, sí hace relación a un aspecto subjetivo. ¿Por qué? Porque de la misma manera lo que sucede con el tipo penal de tortura, el bien jurídico protegido es la integridad personal. ¿Qué es lo que está diciendo el tribunal? Que el tipo penal de apremios no tiene una necesidad subjetiva especial, que es lo que decimos nosotros y es lo que estamos tratando de explicar el error de derecho. Ambos tipos penales comparten en principio una necesidad subjetiva especial, ¿cuál es? El atentado a la integridad personal. ¿Dónde estaría la diferencia en el delito de tortura? Donde se exige además la intención de castigar, denostar, humillar, etc. Por lo tanto, el primer error, ¿dónde estaría? En desacreditar una necesidad subjetiva especial en el tipo penal de apremio, donde nosotros sostenemos que sí se exige. Sobre la existencia de interpretaciones jurisprudenciales distintas, su señoría excelentísima. Precisamente el debate se encuentra entre si el tipo penal de apremios exige necesidades subjetivas especiales o no las exige. Así podemos citar una sentencia de la Corte de Apelaciones de Talca, Rol 265 del 2021, donde se sostiene que no se requieren necesidades subjetivas adicionales. Y hay otras dos sentencias de la Corte de Apelaciones de La Serena, Roles 651 del 2021 y 72 del 2022, donde se sostiene que sí se exigen esos elementos subjetivos especiales. Aquí hay un problema de ley penal en el tiempo, dijimos al principio de este alegato. La ley 21.560, la denominada ley Naín Retamal, derogó la agravante que fue publicada con posterioridad a la presentación de este recurso y por eso cambia las peticiones concretas, derogó la agravante de la exigencia de tener bajo custodia al detenido. Por lo tanto, ahora surge la discusión a propósito del artículo 63 del Código Penal, si forma o no parte del tipo penal, habiéndose eliminado la agravante, si ahora forma parte del tipo penal, y ahí está donde nosotros creemos el error, donde se tiene que aplicar la ley más benigna. Al eliminarse el agravante, ahora formaría parte del tipo penal el tener el retenido bajo su custodia. Entonces, ¿cuál es la petición concreta? ¿Ya? Por este problema de la ley penal en el tiempo,
la nulidad parcial del fallo, dejando sin efecto la pena de presidio efectivo que ya señalamos, y recalificando al delito como un delito de violencia innecesaria del artículo 330, número 2 del Código de Justicia Militar, aplicando la pena dentro del marco de 541 días a 3 años de presidio menor en su grado medio, gracias a que lo favorecen dos atenuantes, la de los números 6 y 9 del artículo 11, que fueron acreditadas por el tribunal, aplicándose así también en este caso la pena sustitutiva, que su señoría excelentísima estime pertinente. Nosotros creemos que da para la remisión condicional, en base a los antecedentes que se acompañan en el tercer otro sí propio de la ley 18.216. La segunda causal. Los hechos probados son constitutivos de fueron constitutivos de lesiones graves, gravísimas. Aquí, como se explicaba en el recurso, nosotros teníamos como petición concreta que se cambie la calificación al de apremio simple. Pero tenemos el problema de la ley penal en el tiempo, al que hice relación recién. Pues en aras del tiempo no lo voy a volver a repetir. Vuelvo al punto. El tribunal consideró este tipo penal por cuanto la herida de impacto de bala se subsume en la figura de impedido de algún miembro importante. ¿Dónde está la competencia de su señoría excelentísima acá? Precisamente en cuál es el concepto de impedido de algún miembro importante. ¿Dónde está la discusión jurisprudencial? Primera alternativa, ¿se trata las hipótesis de lesiones graves gravísimas, de hipótesis de tal gravedad que significa una muerte en vida, o si no lo significa? ¿Dónde están los fallos contradictorios? Tenemos una sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción, rol 625 del 2018, donde afirma que por impedido de miembro importante se refiere a la pérdida absoluta e irreversible de la funcionalidad del miembro, y la sentencia contradictoria que sostiene que no equivale a una hipótesis de muerte en vida es de la Corte de Apelaciones de Copiapó, rol 209 del 2013, donde se sostiene, como dije, que no se afirma como una hipótesis de muerte en vida. Bueno, en el recurso nosotros solicitamos la recalificación por el delito de apremio simple, pero como consecuencia de la posterior ley 21.560 cambia en este caso la petición concreta, y aquí lo que sostenemos es que como no hubo retención de personas, lo que hubo fue un disparo, se solicita que se recalifique como un delito de lesiones simplemente graves, porque efectivamente hubo un disparo, no hubo retención de personas, y por lo tanto corresponde aplicar la pena de presidio menor en su grado mínimo, esto es de 61 días a 540, toda vez, repito el mismo argumento, que el tribunal dio por acreditado dos atenuantes, y nos encontramos con este problema de ley penal del tiempo. ¿Qué pasa con la tercera causal? Aquí el problema del tribunal oral es el siguiente. Lo que se discute por nuestra parte, y lo reconocimos así en el juicio oral, es que no hubo necesidad racional del medio defensivo. ¿Cuál es el problema donde nosotros encontramos el error de derecho en el tribunal? Sabemos que la mayoría de la doctrina y jurisprudencia exige para que proceda la eximente incompleta a propósito de una legítima defensa es la existencia del requisito esencial, que es la agresión ilegítima. El problema es que el tribunal califica el concepto de agresión en base a al baremo paralelo de la necesidad racional de la defensa, que tenga una intensidad tal que lo haga razonablemente de la misma, hablemos, proporcionalidad del medio racional defensivo. ¿Cuál es el problema y por qué creemos que ahí hay un error grave de derecho, su señoría excelentísima? Está probado en el caso en que la víctima arrojó una piedra, como leí al principio.
Entonces, sostener que la exigencia de la agresión sea equivalente a una agresión típica, perdón que señale con un ejemplo, sería como equivalente en este momento que yo saque una pistola, los apunte con un arma descargada, ustedes no saben que está descargada y que ustedes no se puedan defender de que yo lo esté apuntando con esa arma. Ese sería el evento equivalente. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el Tribunal Oral de Colina es decir, para la existencia de la agresión es necesario que la agresión sea atípica, o sea, lo que está desconociendo, lo que desconoce la mayoría de la doctrina, es que haya al menos un peligro abstracto a otro bien jurídico, que es lo que permite, como requisito esencial de la legítima defensa, en este caso de la legítima defensa de tercero, ya al menos una tentativa de agresión. Y en ese sentido, entonces, es donde cambia también la petición concreta. ¿Por qué? Porque lo que nosotros alegamos es lo que se llama un error sobre los presupuestos objetivos de una causal de justificación. Hasta la ley Naim Retamal, ¿cuál era la solución jurídica frente a ese problema? Ya teníamos el artículo 11, número 1, ya teníamos el artículo 73, pero aquí precisamente el problema de ley penal en el tiempo se está haciendo cargo de la rebaja de pena en 1, 2 o 3 grados en el artículo 10, número 6 del Código Penal, su señoría excelentísima. Por cuanto, lo que está probado es que hubo una agresión, lo que pasa es que el tribunal, en lo penal de Colina, estimó que esa agresión no tenía la entidad para hacer lo suficiente para la necesidad racional del medio. En ese sentido, entonces, lo que se pide es la recalificación jurídica para estimar procedente la rebaja de pena en 1, 2 o 3 grados. Perdón, disculpa, pero no le entendí el argumento. Usted dice, está probado que el que manifiesta tiene una piedra y el imputado le contestó con un balazo. Entonces usted dice, el tribunal estimó que arrojar una piedra y contestar con un balazo, eso es irracional, ¿no es cierto? No es una manera proporcional a reaccionar. Claro, nosotros usted discutimos... atribuye a la ley Retain-Retamar y no sé cómo entra aquí. Su señoría, de la siguiente manera. Lo que está haciendo el tribunal es decir que no hubo ni siquiera un concepto de agresión. Ah, ya, cambia. ¿Ya? Entonces, por una interpretación sistemática de las normas, es donde viene a aplicarse... O sea, el tribunal dice, ¿no hubo agresión o hubo una agresión que no fue proporcionalmente respondida? No hubo agresión para ser calificada jurídicamente a efectos de la eximente incompleta. Oh, correcto, ya, gracias. Hubo una agresión Gracias. respecto del condenado. Claro, pero lo que estamos discutiendo acá es Sí, una la reacción. legítima defensa de tercero. Y lo que nosotros reconocimos que no hubo esta necesidad racional y que mi representado se equivocó. Y por eso alegamos la eximente incompleta. Perdón, ¿y esa eximente incompleta no fue acogida entonces por el tribunal? No fue acogida. Y ahí es donde estaría en nuestro concepto el correcto. error de derecho. Me quedan 2 minutitos para la cuarta causal. Aprovechelo. 2,5. Gracias. ¿Dónde estaría la infracción de garantías por el tema de la valoración de la prueba? Muy rápido. Más allá de la confesión de mi defendido, no hay ninguna otra prueba que acredita que él fue el autor del disparo. Inclusive hay un perito que dice que no había la forma de acreditar científicamente el aspecto de la vainilla. Es más, dentro de las declaraciones de los militares, hay uno que dice habían cuatro tiros de fogueo y el resto eran de guerra. Otro decía 2 de fogueo, 2 de guerra. Incluso uno dice un cargador completo de guerra y otro cargador completo de fogueo. En cuanto a la prueba pericial en relación con las lesiones, la perito del Servicio Médico Legal, porque aquí, para relacionarlo con lo principal, era el tema de la continuidad de la progresión de la recuperación. Lo examina 2 años antes de la audiencia de juicio oral en una reunión que duró 1 hora y media y en el mismo tribunal, por eso se dice que no se tomó en consideración eso,
La misma víctima reconoce que logra volver a andar en bicicleta. Hay unos informes del Servicio Médico Legal que hablan de una recuperación que va de 450 a 500 días de recuperación. Entonces, ese elemento es fundamental para señalar la falta de la infracción de garantías a propósito de la fundamentación. Bueno, la petición concreta respecto a la causal subsidiaria es la nulidad del juicio y la sentencia, solicitando que su señoría excelentísima disponga la remisión de los antecedentes a un tribunal no inhabilitado. Se me acabó el tiempo, muchísimas gracias. La señora fiscal, por favor. Muchas gracias, sus señorías excelentísimas. En representación del Ministerio Público intentaré atenerme al tiempo. Vamos solicitando, sus señorías, como anticiparán, el rechazo en todas sus partes de las reclamaciones de nulidad esgrimidas por la defensa del cabo Lavín, y la confirmación en consecuencia o dejará firme la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina. Sustentamos, sus señorías excelentísimas, nuestra petición de rechazo de la totalidad de las causales, básicamente, y no voy a entrar a una nueva redescripción de las mismas, pero fundamentalmente en razón de que tanto en los fundamentos de hecho como en los fundamentos de derecho no existe un anclaje que permita levantar las peticiones concretas realizadas en esta audiencia por la defensa. Y esto principalmente, sus señorías excelentísimas, porque las pretensiones de nulidad de la defensa descansan en buena medida sobre supuestos inexistentes y, por otro lado, acoger cualquiera de las causales, y nos referimos tanto a aquellas que fueron interpuestas como causales principales, como causal subsidiaria, pasa necesariamente por un ejercicio que esta excelentísima Corte ha sentado ya, le es imposible, como es modificar los hechos que fueron acreditados, porque en definitiva todos y cada uno de los extremos fácticos sobre los cuales descansan estas causales fueron objeto de discusión, análisis y resolución en la sentencia que además tributa, a nuestro juicio, de manera adecuada e incluso lucida el deber de fundamentación de las decisiones jurisdiccionales. Creemos que respecto de la primera causal, sus señorías excelentísimas, la defensa incurre en una suerte de error de comprensión de la sentencia o directamente en algún grado de exposición tergiversada de los antecedentes de que se trata. En ninguna parte la sentencia pretende fundamentar o afirmar una suerte de responsabilidad sobre base de criterios puramente objetivos. La sentencia, por el contrario, se hace efectivamente cargo de los elementos subjetivos. Lo que hace sí la sentencia es diferenciar la necesidad de elementos subjetivos especiales que residen en el delito de tortura de aquellos elementos subjetivos generales que son propios del delito de apremios ilegítimos. Y sí realiza, en consecuencia, un debido examen de la imputación subjetiva de la conducta, llevando, en definitiva, a establecer sobre la base de qué criterios dogmáticos y, sobre todo, sobre la base de cuáles hechos se establece que el imputado conocía la antinormatividad de su conducta. Señoría, la sentencia, si hacemos una suerte de barrido respecto de su geografía o de su estructura, parte haciendo una descripción general, ¿no es cierto?, del juicio. Reconoce o hace residir en los considerandos cuarto y octavo las alegaciones de las partes. Se refiere precisamente a la declaración del acusado como medio de defensa, y en esto lo uno a esta argumentación de que la responsabilidad o la participación se acreditaría a juicio de la defensa exclusivamente en la declaración del acusado, lo cual no es, su señoría, efectivo. De hecho, la sentencia se hace cargo, y aquí solo voy a mencionar el considerando, en la consideración quinta de la declaración del acusado, que además esgrime una tesis ad hoc que no fue probada, para luego, su señoría, describir en el considerando 17, a propósito de la participación, cuál es la restante prueba de indicios
explicando en qué consisten los indicios, además, son aquellos que permiten asentar la participación del acusado y este en ningún caso se sustenta exclusivamente en su propia declaración. Posteriormente, la sentencia se hace cargo de la prueba producida, analiza esta prueba producida y se hace cargo, en lo que nos ocupa, de un análisis del contexto normativo nacional e internacional en la consideración novena, de los elementos del tipo penal y de los bienes jurídicos involucrados en la consideración décima, de las circunstancias no controvertidas, de la valoración de la prueba en 6 aspectos fundamentales en el considerando 12º, establece los hechos acreditados en el considerando 13º y luego se asienta en el análisis de la calificación jurídica para luego, en el considerando 15, analizar la prueba de la defensa, parte importante de la cual es desestimada. Los motivos para desestimar también la absolución por concurrencia de la atenuante del artículo 10, número 6, y además, en el considerando 16, analiza profusamente las razones para desestimar la recalificación al artículo 330. Por lo tanto, su señoría, no resulta efectivo lo que señala la defensa en términos de que no exista un análisis acabado de los presupuestos que desde el punto de vista de la participación y desde el punto de vista del elemento subjetivo se encuentren establecidos. Dicho eso, y a propósito de la pregunta de su excelentísimo señor Valderrama, lo cierto es que no se ofrecen, al margen de la admisibilidad, en el mismo recurso cuáles son estas sentencias contradictorias. Y cuando se invocan en cumplimiento al ordenado por la excelentísima Corte, se reputa para efectos de esta primera causal una sola sentencia, que lejos de ser sentencias contradictorias, lo que hacen es abocarse a análisis específico de hechos concretos, existiendo además otras múltiples sentencias que dan cuenta que hechos análogos a aquellos que fueron objeto de juzgamiento por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina satisfacen los presupuestos del delito de apremios ilegítimos. Dicho sea de paso, el descarte de la aplicación del delito del artículo 330 del Código de Justicia Militar se ancla en esta sentencia recogiendo los argumentos de las partes acusadoras, entre otros en aspectos tales como que existe doctrina encabezada por el profesor Héctor Hernández que estima que el delito del artículo 330 está tácitamente derogado a propósito de la incorporación de los delitos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en el año 2016 y que debe primar en todo caso la aplicación de estas disposiciones por principio de especialidad y por perspectiva de derechos humanos, conforme a la cual pedimos fueran juzgados estos hechos. En definitiva, y en este sentido, tampoco tiene rendimiento para los efectos de la nulidad la argumentación esgrimida en esta audiencia a propósito de la ley más favorable, que se hace consistir en la ley 21.560. Su señoría, la interpretación que hace la defensa respecto de que la eliminación en la disposición del artículo 150, letra D, del agravante de bajo custodia del Estado, pueda representar entonces que todos los delitos de apremios ilegítimos, insisto, en este sistema de protección penal de los derechos humanos, donde la legislación chilena se pone al día con las obligaciones de los tratados internacionales en estas materias, suponga que el delito de apremios ilegítimos solo se puede cometer respecto de personas bajo custodia del Estado, no resiste a nuestro juicio mayor análisis. Primero, porque no se ancla en las discusiones a propósito del establecimiento de la disposición. Y en segundo término, su señoría, precisamente por un aspecto de carácter sistemático, significaría en definitiva reducir la aplicación de los delitos de tortura y de apremios ilegítimos a un núcleo muy menor de conducta, contraviniendo con esto el criterio general ya establecido tanto en las disposiciones o en las decisiones que han adoptado los fallos internos, como fundamentalmente el derecho internacional en materia de derechos humanos, en donde los tipos penales deben ser comprensivos lo más ampliamente posible de todas aquellas acciones abusivas cometidas por los funcionarios públicos, cuyo es el caso, un funcionario del Ejército, de la Brigada de Operaciones Especiales, con sede en Colina, que abusando de su cargo, marginándose como asienta inamoviblemente, en eso estamos coincidimos con el señor defensor, el Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina, el Tribunal de la Instancia técnicamente,
tal como se asienta, utiliza un fusil de guerra para oponerse aparentemente a lo que la defensa intenta nuevamente posicionar como una eventual agresión ilegítima. Respecto de la segunda causal, su señoría, nos parece que es más patente aún la necesidad de modificar a ese respecto los hechos. Y tan patente es que en la interposición escrita del recurso por parte de la defensa ofrece como prueba una prueba pericial que se declaró inadmisible porque la defensa no lo presentó en la etapa intermedia, no se ventiló aquello tampoco como prueba nueva durante el juicio, teniendo las herramientas para poder hacerlo, y eso demuestra que efectivamente eso implica la necesidad de modificar los hechos de la sentencia. Por el contrario, a propósito del punto, y nos escapamos con esto a la tercera causal, de la agresión ilegítima y frente precisamente a las preguntas que sobre el particular realizó el tribunal, lo cierto es que la existencia de una agresión ilegítima, fue efectivamente descartada por la sentencia. Para tales efectos, sus señorías pueden revisar diversas partes de la misma sentencia, en donde se indica, por ejemplo, que la acción, dice, aún reprochable de Astudillo, no alcanza a constituir una agresión inminente que justifique la actuación del encartado. Es decir, el tribunal, sobre la base de la prueba rendida, realiza en definitiva ese análisis. ¿Y cuál es la prueba rendida a este respecto? La prueba rendida dice relación, su señoría, no solo con declaraciones de testigos, sino también con un video. Y lo que se expone en este video es reproducido, replicado en distintas partes de la sentencia. Y en aquello que nos ocupa es replicado en la consideración 14ª a propósito precisamente de la calificación jurídica de los hechos que se dan por establecidos. Y ahí, conjuntamente con indicarse que la acción desplegada por el encausado, por el condenado, no observó la graduación a la que debe alinearse el uso de la fuerza, se señala además específicamente que quedó acreditado que en el momento en que Carlos Astudillo Ulloa se agachó para recoger un objeto desde el suelo al fin de ser lanzado contra el furgón de carabineros que ya trasladaba completo al piquete, el furgón se encontraba en marcha, todos los funcionarios, agrega, de la 8ª comisaría en su interior y a una distancia tal que resultaba, acreditación, físicamente imposible, incluso causar daños al vehículo. Por tal razón, razona más adelante la sentencia, este hecho no alcanza a constituir una agresión de una intensidad suficiente que justifique la actuación. En base, creemos, su señoría, a estas mismas consideraciones, que implica, insisto, la necesidad de que este excelentísimo tribunal entre nuevamente a ponderar antecedentes probatorios, lo cual pone en evidencia la falta de rendimiento de las causales primera, segunda y tercera que han sido esgrimidas, es que solicitamos el rechazo de la nulidad por esos capítulos. Respecto de la causa, de la 4ª causal, su señoría, que se establece de manera subsidiaria, solo señalar que si pudiéramos describirla de manera coloquial, diríamos que es una causal miscelánea, que incluye una serie de reproches que más bien se avienen con un recurso de apelación. No hay una conformidad de la defensa con la decisión del tribunal, pero tampoco existe una efectiva causal de nulidad. Y quizás aquello que hace más manifiesta la falta de rendimiento de esta posible 4ª causal dice relación con el eventual reconocimiento de una tercera atenuante, la atenuante de reparación celosa del mal causado, que es descartada por el tribunal atendido el tipo penal de que se trata. En ese caso, es evidente que dicha causal carecería, la 4ª, de trascendencia, porque el tribunal ya reconoció 2 circunstancias atenuantes, sobre esa base ejerce la facultad de rebajar la pena, y esta misma excelentísima Corte ya ha señalado que siendo una actividad facultativa del tribunal, la que no se ve necesariamente compelida por la acogida de la causal, efectivamente esta no puede prosperar.
Por estas consideraciones, su señoría, el Ministerio Público va a solicitar que se rechacen todas las causales, toda vez que el ejercicio que pretende hacer la defensa, incluyendo la pretensión de invocación de la Ley 21.560, no se sostiene en los antecedentes que se han ventilado en esta causa. Muchas gracias. Bien. Don Julio Cortés. Bien, señor presidente, con su venia, procedo a alegar en representación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, solicitando desde ya el rechazo del recurso de nulidad intentado en todas sus partes. En primer lugar, considerando el conjunto de causales que se esgrimieron, llama la atención a esta parte que, en primer lugar, lo que se hace es aceptar los hechos que fueron establecidos por el Tribunal de Primera Instancia para tratar de cuestionar la aplicación del derecho, con tres causales distintas que ya vimos que dicen relación con el tipo penal, el carácter de las lesiones y la existencia o no de una agresión ilegítima. Y luego de eso, como una causal subsidiaria, plantea una serie de cuestionamientos en lo que mi colega recién calificó como la causal miscelánea. Varios puntos que tienen que ver con la valoración de la prueba, los deberes de fundamentación, en fin. Bueno, esa estructura a nosotros nos parece errónea y así lo ha entendido también la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel en el rol 1645 del 2022, cuando dice que hay un problema de coherencia y compatibilidad lógica cuando dice, primero, la primera causal dice lo que hace la recurrente en concreto es conformarse con el presupuesto fáctico que el tribunal tuvo por acreditado, pero discrepa respecto al proceso de subsunción realizado alegando una mala aplicación del derecho. Y dice después de esta sentencia que resulta al menos contradictorio que luego de aceptar el presupuesto fáctico y cuestionar la subsunción normativa, se pretenda por la vía del motivo absoluto de nulidad reprochar la valoración de la prueba efectuada por el tribunal, que precisamente le sirvió al juez Acuo para asentar los hechos de su motivación, que son aquellos que en la primera causal no impugna, sino que acepta. Y este problema de estructura creemos que aquí repercute en que constantemente, y como ya escuchamos al Ministerio Público, a pretexto de discutir una errónea aplicación del derecho, en el fondo lo que se hace es insistir con la teoría del caso de la defensa, incluso cuando ciertos hechos no han resultado probados. Así, partiendo, digamos, por el final, creo que resulta bastante claro que no puede haber nunca legítima defensa incompleta ni una eximente incompleta cuando no se prueba, en el caso de la legítima defensa, la existencia de una agresión ilegítima. No existiendo esa agresión ilegítima, no viene al caso discutir si hubo una eximente incompleta, incluso no viene al caso discutir lo que se ha alegado relativo a la ley Naín Retamal. Esto fue resuelto así hace muy poco, hace una semana, 2 semanas, por el Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo, la defensa del caso en el caso de la senadora Campillay, donde se condenó por apremio ilegítimo con lesiones graves, gravísimas, similar a esto. Ahí las defensas intentaron decir de que, dado que se había dictado la ley Naín Retamal, era posible entonces retroactivamente entender que sí hubo una legítima defensa privilegiada. Y en ese caso, el tribunal, esto del rol 60-2022, y la audiencia es del 7 de agosto, ahí resuelve que el tribunal está llamado, dice, a la posibilidad de aplicar una nueva ley, siempre sobre la base de aquellos hechos que han sido plasmados por el tribunal Acuo, que tienen el carácter de inamovibles. Y dado que el tribunal descarta la existencia de una agresión en contra de los funcionarios de Carabineros, dice, no concurre este requisito de la esencia de la eximente invocada, entonces no podría ser aplicable. Y eso no es un error de derecho, sino una cuestión que tiene que ver con seguir cuestionando lo que se dio por establecido en esa sentencia. Bueno, en relación a la primera causal invocada, la del apremio ilegítimo,
Quería solo agregar respecto a lo que ya se señaló que, en primer lugar, no existe esta jurisprudencia ni doctrina contradictoria. Lo digo con todas sus letras porque estos tipos penales son relativamente nuevos. Se incorporaron en el 2016, en noviembre de ese año, y con posterioridad a octubre del 2019 se produce la mayor cantidad de aplicaciones prácticas de este tipo penal. El tipo penal de tortura tiene solo 3 sentencias firmes en Chile, ninguno relativo al estallido. El tipo penal que sí es aplicable a muchos casos es el 150D. Y entonces se ha ido asentando ya una doctrina que era bien escasa hasta hace poco tiempo, pero que ahora ya se ha desarrollado, y también una cierta jurisprudencia. Y la verdad es que, revisándola toda, no encontramos en ninguna parte esta supuesta disputa entre dos posiciones donde algunos sostendrían de que no es necesario ningún tipo de requisito subjetivo. Lo único que se encuentra es la construcción de la diferencia entre la tortura y los apremios, precisamente en base a que en el 150D no se exigen los fines especiales del 150A, que a diferencia de lo que dijo el colega defensor, las finalidades de la tortura no son castigar, humillar o denostar, son castigar, intimidar, coaccionar o cuando se aplica en razón de alguna discriminación. Y esas finalidades que son propias del 150A no se exigen en el 150D, lo cual no quiere decir que, que se entienda que no hay ningún aspecto subjetivo a desarrollar, porque el dolo, que puede ser eventual, tiene que ver con el causar apremios, el consentir, aplicar u ordenar que se apliquen apremios u otro tipo de malos tratos. Y eso está reconocido en toda la doctrina y en esta sentencia también. En el recurso, no se explicó mucho acá, pero en el recurso se intenta hacer decir, por ejemplo, al profesor Mario Durán, en un texto de la revista de Derecho de Coquimbo, donde analiza el 150D, que él estaría diciendo que, dice, en el recurso que señala, página 18, alguna aislada doctrina chilena afirma que estos apremios no requieren ser realizados para obtener algún producto, para conseguir algún fin u objetivo, para castigar o para discriminar a la víctima. Pero lo que no se señala es que precisamente lo que se dice unas líneas antes por el profesor Durán es que se trata de conductas dolosas, dice, pero a diferencia de los requisitos subjetivos especiales del tipo de tortura, estos no son exigibles a los apremios. Entonces, las sentencias que se acompañan y que aparentemente se dice darían cuenta de criterios contradictorios, tampoco es así. La sentencia de Talca, que se menciona como diciendo bastaría con que se produzca el hecho y no hay fines subjetivos que exigir, es más compleja que eso. Se trata de una absolución a unos gendarmes que aplican malos tratos porque el tribunal oral entiende que son aplicables las mismas finalidades del 150A. Y la sentencia que anula, la sentencia de la Corte que anula este fallo dice que se están confundiendo los tipos penales. Que el 150D no puede haber un error de derecho en entender que el 150D no requiere las finalidades del 150A, porque así es el sistema que crea la ley 20.968. Entonces se anula, se realiza un nuevo juicio y ahí sí se condena a estos gendarmes por apremios ilegítimos. Este problema de tratar de fundamentar una sentencia, jurisprudencia contradictoria, es tan, se esmera tanto la defensa en esto que incluso acompaña una sentencia donde dice, y la mencionó recién también de La Serena, el rol 72-2022, donde dice que se anula y recalifica del delito de apremios al de violencia innecesaria con resultado de muerte por entender que el tipo de apremios requiere una intencionalidad concreta para diferenciarlo de otros delitos. El problema, que a nosotros nos parece grave, es que esa condena nunca fue por el delito de apremio ilegítimo, era una condena por homicidio simple. Y en el recurso de nulidad se recalifica a una condena por violencia innecesaria con resultado de muerte. Ahí nunca entró en discusión el artículo 150D. Y eso nos resulta, digamos, bastante curioso. Entonces, bueno, esta sentencia, como ya la colega que me antecedió explicó, se ocupa en gran detalle de las consideraciones previas, el marco normativo, los elementos del tipo penal y el bien jurídico en la figura de apremios ilegítimos, se refiere al derecho internacional, hace la distinción entre apremio y tortura, y entonces finalmente entiende que lo que se debe aplicar es el 150D. Insistimos en que
la doctrina entiende que debiera entenderse como debiéramos entender derogado el tipo penal del Código de Justicia Militar de violencia innecesaria para estos casos con víctimas de civil. Y entonces lo que tenemos es una correcta aplicación del tipo penal que en este sistema, vale decir que es un sistema, el de la ley 20.968, bastante completo y que el propio Tribunal Constitucional, en una sentencia del año pasado, ROL 12.769, señala que este tipo penal se estructura, se incorpora a la legislación chilena precisamente para dar cumplimiento a los tratados internacionales contra la tortura y los otros malos tratos. Y se habla de que es un sistema que va, dice, para evitar cualquier vacío de punibilidad, es un sistema que abarca desde lo más leve, la vejación injusta del artículo 255, hasta lo más intenso que sería la tortura, con el apremio como tipo central. Y la idea es que ningún tipo de comportamiento funcionario en contra de civiles, que implica un uso ilegítimo de la fuerza, quede fuera de este sistema y ya no sería, digamos, aplicable en estos casos la figura penal del Código de Justicia Militar. Eso en relación a lo relativo al 150D, no sé si ya estoy en el tiempo. Así es. Así Ya es. estoy en el tiempo. Bueno, eso sería, muchas gracias. Muy bien. Bien. Querellante. Lo escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, excelentísima Corte. Comparezco en representación de don Carlos Astudillo, víctima de este delito. En honor al tiempo, voy a hacer mío la totalidad de los argumentos expuestos por el Ministerio Público, por el Instituto de Derechos Humanos, y simplemente voy a someter a consideración de esta Corte ciertos argumentos que me parecen importantes a la hora de definir el rechazo de este recurso de nulidad. Y el argumento descansa en la naturaleza de este recurso. Todos sabemos aquí que el recurso de nulidad es un recurso de derecho estricto y es un recurso extraordinario y tiene que tener fundamentos. Si se leen con atención en el escrito del recurso de nulidad las tres causales que precisamente se han expuesto aquí y que constan en el escrito como principales, no podemos llegar sino a la conclusión de que esas tres causales son manifiestamente incompatibles entre sí. Se plantea una cuarta causal en carácter de subsidiaria. Mis alegaciones van a radicarse definitivamente en las tres primeras. ¿Y por qué son incompatibles? Si esta excelentísima Corte me acompaña en la lectura del recurso, particularmente respecto de la primera causal principal, que no se plantea de manera subsidiaria respecto de la segunda y la segunda tampoco respecto de la tercera, podrán ver en la página 8 y la petición en la página 24 que lo que se pide a esta excelentísima Corte es que se recalifique los mismos hechos que son intocables como delito de violencia innecesaria. Luego, si pasamos a la segunda causal, también principal, pero que no se plantea como subsidiaria de la primera, en la página 25 y la petición está en la página 32, podrán ver que la defensa respecto de estos mismos hechos, al mismo tiempo, reitero, al mismo tiempo, entiende que estos hechos son constitutivos del delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves. Y si vamos a la tercera causal, también planteada de forma principal, no subsidiaria, excelentísima Corte, página 33, y la petición se encuentra más adelante, lo que plantea la defensa en su escrito de recurso de nulidad es que los mismos hechos, al mismo tiempo, son constitutivos de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas, pero con la existencia de un eximente incompleto. Entonces, nos encontramos frente a un recurso, señoría, que a juicio de este querellante es simplemente inadmisible, porque no entrega las luces a esta excelentísima Corte de lo que debe entender al mismo tiempo en relación con los mismos hechos. Si es un delito de violencia innecesaria, si es un delito efectivamente, entonces, como dice la defensa, de apremios ilegítimos con otro resultado, o si es un delito de apremios ilegítimos con resultado, tal como lo señaló el tribunal, de lesiones graves gravísimas. Esta cuestión de forma, que parece irrelevante, no es irrelevante para esta excelentísima Corte, y precisamente en sendos recursos, existen a lo menos tres, me estoy refiriendo al RON 5019 del año 2015, que es el último fallo de una sentencia de 30 de junio del año 2015, esta Corte precisamente resuelve y concluye exactamente aquello, y plantea lo siguiente: no es posible en un recurso, cuando no se plantean solicitudes de manera subsidiaria, entender que los hechos ocurrieron y al mismo tiempo no ocurrieron. No es posible plantear una solicitud en donde se pide una sentencia de reemplazo
y a la par pedir que no se dicte esa sentencia de reemplazo, o pedir que se haga un nuevo juicio y a la vez en el mismo recurso, en la misma solicitud, pedir que no se haga. Entonces, las tres solicitudes causales planteadas en lo principal de este escrito, a nuestro juicio, hacen caer el recurso porque son causales incompatibles entre sí, que no le permiten, no le dan pauta, no le dan el camino a esta excelentísima Corte para resolver precisamente lo que está pidiendo la defensa. Un segundo fallo, simplemente lo voy a mencionar, esta Corte seguramente tiene conocimiento de aquel, es en los autos de recurso de nulidad 4883 del año 2013, de 25 de septiembre del año 2013. La Corte Suprema, esta Corte, ¿qué es lo que ha dicho? En definitiva, si bien no existe una causal específica que señale que la incompatibilidad de causales planteadas en lo principal, sin que se plantean de manera subsidiaria, pueden hacer caer un recurso por falta de admisibilidad, lo cierto es que sí, la causal de falta de fundamentos y de peticiones concretos calza precisamente en este sentido. Es por esas consideraciones, su señoría, y por ese único motivo, no me voy a extender más en este alegato, que voy a solicitar el rechazo del recurso por el motivo que he planteado, haciendo eco, por supuesto, de todos los argumentos de fondo planteados por mis antecesores. Eso es todo, señor presidente, y encontrándome dentro del tiempo, pongo término a mi alegato. Gracias. ¿Réplicas? Sí, su señoría. ¿Cuánto tiempo tengo para replicar? Muy poco. Muy breve, muy breve. Lo primero que yo quiero señalar es que de los alegatos que acabamos de escuchar, la sensación que le queda a esta defensa que se refería más bien a problemas de admisibilidad y no al fondo del recurso. En segundo lugar, quiero muy brevemente responder a un argumento conjunto que es la diferencia de gradualidad de los diferentes tipos penales en relación a la afectación de la integridad moral y lo que nosotros señalamos respecto al tema subjetivo. Me explico, muy rápido. Se habla de una gradualidad que parte de la vejación injusta y termina en la tortura, y los problemas de interpretación de los fallos que se invocan es que si el bien jurídico que se afecta a la integridad moral, es decir, cosificar el concepto de persona, ¿cómo no va a ser relevante al momento de interpretar estos tipos penales el que el sujeto activo quiera cosificar el concepto de persona? Y con este tema de la ley penal en el tiempo, es súper relevante lo que pasó, no alcancé a citar la sentencia, pido permiso para dejar la minuta por el cambio de condiciones concretas. Se hizo cargo el Tribunal Oral de Angol cuando se modifica la agravante de tener al sujeto bajo custodia, precisamente para ayudar a la interpretación sistemática para diferenciar entre vejación injusta, violencia innecesaria y apremio, para efectos del artículo 63, porque si no, caemos en el siguiente problema. El bien jurídico protegido es la integridad personal, cosificar el concepto de persona. ¿Qué es lo que está haciendo el legislador entonces con la reforma? Es para darle luces al juzgador en cuanto a que la diferencia entre un tipo penal y otro, atendiendo a la gradualidad de cómo se cosifica el concepto de persona, es que en el estadio más grave, además, tienen estos fines especiales adicionales, y en el estadio mediano, en la figura residual, es que además se tenga al sujeto, a la víctima, bajo custodia, que se lo tenga bajo esta hipótesis de detención. Y en el último lugar, gracias por darme más tiempo, en relación a que por qué nos invocan las causales principales como subsidiarias, porque eso es propio de todo proceso de subsunción, que la primera causal principal esté ahí, que es la calificación jurídica que se pide de violencia innecesaria, esté en ese lugar, es por un tema sistemático, porque si su señoría excelentísima la acoge, no tiene sentido seguir analizando el resto. Es como hacer la analogía, qué sentido tiene al momento de analizar el tipo penal que al final se analice la culpabilidad por una razón sistemática, su señoría excelentísima. Esa fue la razón. Muchísimas gracias. Bien. Voy a ser, sus señorías excelentísimas, muy breve. A propósito de lo señalado por el señor defensor en esta última intervención, ¿no es verdad?, donde nos dice, bueno, acá más bien la discusión se trabó en temas de admisibilidad, creemos haber sido suficientemente claro, y si no lo fuimos, lo reitero en esta oportunidad, en orden a
dar cuenta de la ausencia de sustento fáctico y dogmático en las causales que fueron levantadas por la defensa. Y esto se pone de manifiesto también a propósito de la réplica. En la réplica nos dice, bueno, es necesario entonces que tenga la voluntad de causar esta lesión al bien jurídico, y eso también guarda relación entonces con una concepción de dolo, que es una concepción del dolo como voluntad, concepción distinta a la concepción de dolo como conocimiento, que es precisamente el análisis que realiza la sentencia, donde dice el imputado conocía cuáles eran sus obligaciones y en definitiva actúa contraviniendo esas obligaciones a sabiendas de los resultados que efectivamente podía provocar. Y este mismo argumento, sus señorías excelentísimas, nos permite ir también a la cuestión del bien jurídico. Y ello, su señoría, en razón de que esa es precisamente una de las razones, justamente la del bien jurídico, en virtud de la cual se aparta de esta sistemática de protección penal de los derechos humanos el artículo 330 del Código de Justicia Militar. Porque el artículo 330 del Código de Justicia Militar lo que hace es proteger la función militar, exclusivamente una protección específica de la función militar, y no abarca el disvalor de funcionarios públicos, agentes estatales que conculcan los derechos fundamentales, como ocurre precisamente en este caso. Si la cuestión es la cuestión del bien jurídico, necesariamente la decisión del juzgador siempre será por preferir aquellos bienes jurídicos que comprendan de mejor forma el desvalor de resultado de la actuación desarrollada, en este caso además por un agente estatal. Por lo tanto, este último argumento, señoría, lo que hace es fortalecer los presupuestos a los cuales nosotros habíamos hecho mención en nuestra primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Terminada la vista, entonces. ¿Quién nos queda? Derecho humano, réplica. El instituto. Lo escuchamos brevemente, por favor. Muy breve, sí. Sencillamente agregar, su señoría excelentísima, que en la sentencia, el caso que se refiere de Angol, RIT 5 2022, y otro que ocurrió en el TOP de Iquique hace muy poco, 818 del 2022, se discutió la aplicación retroactiva de la ley Naín por la eliminación de la agravante, en el 150D, la agravante de estar bajo custodia, y lo que se planteó y lo que se hizo fue rebajar la pena. Nadie sostuvo la posición de que por haberse eliminado la agravante, entonces ahora hay que entender que todos los apremios deben realizarse con personas bajo custodia. La doctrina, Héctor Hernández señala que la principal innovación de la ley 20.968 es precisamente que tanto la tortura como el apremio ahora podrían cometerse a distancia, lo que no era posible en el tipo penal anterior de 1998, el antiguo 150A y B. Entonces, ante un delito que sigue, la tortura y el apremio tienen la misma estructura, sujeto activo especial, a veces puede ser el particular, sujetos pasivos que están en determinadas situaciones, formas de participación, agravación por los resultados. La estructura es idéntica y la diferencia está en los fines especiales y en la intensidad del sufrimiento, que es lo que señala la definición de la tortura. Entonces, la ley Naín no modificó el 150A y tampoco el 150C, que es el que señala la obligación de aplicar las penas más graves cuando la tortura se comete contra personas privadas de libertad. Entonces, mal podría sustentarse esta interpretación ahora de que el apremio legítimo requiere siempre que la persona esté bajo custodia. No, el único efecto de la ley Naín es la rebaja de penas si es que se había aplicado la agravante. Eso, muchas gracias. Gracias. Querellante. Simplemente voy a utilizar la réplica porque en las cuatro causales que se plantean, en las solicitudes asociadas a cada una de ellas, se pide que la pena se sustituya conforme a la ley 18.216. Esa petición también es abiertamente improcedente porque el artículo 1º, inciso 2 de esta ley, dice expresamente, excelentísima Corte, que no procederá las penas sustitutivas cuando los delitos se cometan utilizando armas de fuego. Eso es todo. Comunicamos la fecha de lectura de la sentencia, está concluida la vista, por cierto, y es el día 11 de septiembre próximo, y la redacción de la sentencia es de mi responsabilidad. Muchas gracias.